Bueno, entonces, pues el tema del día de hoy, como ya les mencioné, es pruebas en SARS-CoV-2, un análisis de la epidemiología de Torres. Y nuevamente, pues el tutor de la charla es el doctor Alberto Giraldo, y la mencioné, es anestesiólogo y docente de nuestra facultad. Entonces, el contenido programático para el día de hoy va a ser mirar qué hay a nivel nacional con respecto a las cifras de esta infección, cómo ha sido la infección a través de la historia, qué sabemos con respecto al virus, cómo ha sido la estructura molecular y algo de, digamos, la historia natural de la enfermedad. Conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta en epidemiología con respecto a las pruebas que vamos a ver pues, durante el desarrollo de la charla y la evidencia actual de las pruebas que se van a implementar en nuestro país o que ya se han implementado, como la PCR y la serología. Y mediante casos clínicos vamos a ver la importancia pues, de las pruebas y cómo nos pueden orientar como tal. Entonces, a propósito de la conferencia, ayer la directora del Instituto Nacional de Salud se lo diciendo que el 80% de las muestras le llegan en mal estado. Particularmente mencionó a nuestro departamento y a Cali como tal, como una ciudad donde se estaba realizando mal el procesamiento, la logística de las pruebas y se llegaba mal a Bogotá y eso estaba afectando pues, los resultados como tal. El Instituto Nacional de Salud en su página tiene un corte hasta el día 29 de marzo que se habían realizado aproximadamente 16.064 pruebas. Esto incluye tanto positivas como negativas y pues más o menos se espera que el día de hoy se estén procesando unas 20.000. O sea que si pues sacamos el 80% de las muestras, eso equivaldría más o menos a 16.000 al día de hoy de las muestras en mal estado que se han tomado. Un poco importante lo que estamos viendo aquí es los casos positivos, los 1.200 aproximadamente que teníamos hasta ayer, pues la mayoría están en casa, como vemos aquí, probablemente los pacientes tienen síntomas leves, un 14% entre pacientes hospitalizados en UCI, un 7% y otro 7% en pisos, que tienen síntomas moderados o la enfermedad moderada severa, y aproximadamente un 5% se han recuperado y un 2% han fallecido. Cuando uno mira desde el punto de vista demográfico por edad, uno ve que la mayoría de la enfermedad está entre 20 y 60 años y la mayoría de los pacientes son hombres, un porcentaje de mujeres menor, 593 hombres y 568 mujeres. Y pues ya cuando uno mira por la edad de mayores de 60 hasta los 90 años, pues es un menor porcentaje de pacientes que tienen eso. Y lo mismo pues en la población pediátrica entre 0 a 9 años y pues los jóvenes entre 10 y 19 años. ¿Qué sabemos del virus a través de la historia? Pues realmente el coronavirus o conocer el virus como tal no es nada nuevo. Ya ha habido brotes en la historia y esto lo menciono porque, pues como bien saben, hoy tenemos gran información con respecto a esto y muchas de las cosas que voy a mencionar a través de la charla se han logrado aprender de estos brotes que ha habido. Pues en esta oportunidad el brote del SARS-CoV-2 se ha descrito que tiene su origen en los mercados húmedos en China, en donde ellos pues tienen una gran cantidad de consumo animal. Entonces ellos se ha podido establecer que el virus ahorita sale como el SARS-CoV-1 o el SARS-CoV normal, que es el que se desarrolló en 2002, y pues ellos encontraron que ese virus inicialmente salió de los murciélagos y es nuestro virus de ahorita, el SARS-CoV-2, que tiene aproximadamente un 80% de compatibilidad genética con ese virus, también ha salido de murciélagos. Entonces, como mencionaba anteriormente, esto ha permitido tener unos métodos de diagnóstico rápidos y precisos y que ahorita estén fácilmente disponibles pues, para el análisis. Hay una cosa importante y es que pues, las infecciones asintomáticas complican los esfuerzos para reducir la transmisión del SARS. Entonces, es bueno que por lo menos en personas con factores de riesgo eh, se logre establecer la, la, si las personas son asintomáticos y se pueda como tal desarrollar pruebas para tratar de identificar la enfermedad.
Ese es un árbol, digamos, un poco filogenético de los virus que se han aislado desde 1965. Eh, fue, fue el primer coronavirus que se identificó posteriormente en 1966. Se describe el segundo coronavirus. Esto fue inicialmente en laboratorios en Estados Unidos, aunque las infecciones fueron en otro lado. Y aquí quiero hacer énfasis en el que le mencioné anteriormente, que es este SARS-CoV, que se desarrolló también la enfermedad en China y logró identificar el virus en el año 2003. El MERS, que es el último coronavirus que tuvimos de forma reciente, pues MERS que fue en una infección originada en el Medio Oriente, y pues el coronavirus del 2019, que es pues, el que tenemos ahorita, que se aisló ahorita en el 2020, que comparte, como les mencioné, 80% de características genéticas con el SARS-CoV-1 como tal. Es importante mencionar aquí que los coronavirus, este coronavirus de 229 OC43, NL63 y HK1 son endémicos, o sea, ellos son transmisión humana común y corriente, como si fuéramos a hacer una analogía con una gripa, ellos mantienen en el medio. Pero estos otros tres, el SARS-CoV, el MERS y el del 2019, son por transmisión zoonótica y son los que han conllevado a que haya pues las epidemias y la pandemia que tenemos actualmente. Un poco para hablar de la estructura viral como tal, y esto es importante mencionarlo porque a partir de esta identificación genética es que se ha logrado hacer el análisis pues, de las pruebas. Esto ya lo hemos mencionado previamente, ya el coronavirus como tal tiene una forma esférica, los viriones. Se habla de que esta proteína S es la que le va a permitir al virus, como lo vemos aquí a la derecha, ingresar a las células, y contra esta proteína es que se van a generar los anticuerpos pues que el huésped va a desarrollar para combatir la enfermedad. Entonces es, digamos, una de las proteínas que se identifica mediante serología, pero a su vez también tenemos que por PCR se puede medir este RNA, pues que es de cadena única que hace que el virus lo podamos identificar. Y este mismo RNA, dentro de ella está la proteína N, que también nos va a servir para identificar, como vamos a ver un poco más adelante. Y el virus pues tiene una proteína de envoltura y otros dímeros de hemaglutinina que son los que van a, en un momento determinado, generar pues las complicaciones de la enfermedad como tal. Algo de historia natural de la enfermedad. Entonces, pues este es un artículo que describe recientemente la infección en China, pues es uno de los tantos que ha salido, y es ver cómo es el comportamiento de una muestra de pacientes con respecto al tiempo y qué pasa en ellos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que de que los pacientes presentan síntomas, que en esta muestra son 41 pacientes, aproximadamente consultan o ingresan al hospital a los 7 días. Entonces, para que nos vamos haciendo una idea de cuando nuestros pacientes nos consulten, cuánto tiempo pues, va a llevar desde que ha empezado los síntomas, eso es muy importante, ya vamos a ver por qué. Los pacientes más o menos al otro día desarrollan disnea, 2 días después de haber ingresado al hospital se complican y hacen SRA, y aproximadamente esos pacientes que ingresan al hospital, un 39% de ellos, que corresponden pues a 16 pacientes, van a necesitar admisión en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, la mayoría de pacientes, como es lo que está pasando en nuestro país, regresan a su casa, no tienen síntomas tan graves y no requieren estar en el hospital. Entonces, es importante nuevamente mencionar que la contención de la enfermedad, como se está llevando a cabo, tiene que ser desde las casas, trabajar con la comunidad, porque lo que nos llega a nosotros en el hospital, pues ya son los pacientes complicados que pues tienen digamos, otras características a tener en cuenta. Entonces, importante aquí mencionar algunos conceptos importantes para que entendamos las pruebas, cómo se tienen que hacer, cómo se tienen que analizar desde el punto de vista de epidemiología y de salud pública. Entonces, hay el primer concepto que quiero que tengamos claros es probabilidad pretest y probabilidad posttest. La probabilidad pretest es la probabilidad que tiene un paciente de tener la enfermedad en función de sus síntomas, de la edad que tenga el paciente, de la raza y el lugar donde esté residiendo. Y la probabilidad post-test es aquella probabilidad que
tiene el paciente de presentar la enfermedad después de que usted le haya hecho una prueba diagnóstica. Ahorita vemos en una línea del tiempo esto, cómo lo analizamos. Y hay otros conceptos que no son tan nuevos para nosotros, que son la sensibilidad y la especificidad. Esos son conceptos que hacen solamente un valor intrínseco a la prueba y es la prueba qué tan probable es que identifique a un paciente enfermo correctamente y a un paciente que esté sano correctamente. Hay una cosa y es que uno no quiere saber si los pacientes están enfermos o sanos como tal. Si uno se pone pues como a pensar, uno lo que quiere es que si la prueba le salió positiva, o sea, si el paciente realmente está enfermo positivo, ¿qué porcentaje de esos pacientes realmente son verdaderos positivos? Que es lo que vemos aquí y lo conocemos como un valor predictivo positivo. Y lo que queremos es la probabilidad de que si la prueba realmente le salió negativa, qué tan cierto es que la prueba realmente esté negativa. Eso lo conocemos como valor predictivo negativo. Entonces, pues se han establecido fórmulas y como ustedes se los acaba de mencionar, es una relación, el valor predictivo positivo entre la probabilidad de que el paciente esté enfermo, o sea, que sea un enfermo positivo realmente, y el total de pacientes con la prueba positiva. Y el valor predictivo negativo lo vamos a calcular con el valor que tengamos de los pacientes que son verdaderos negativos o que son sanos realmente negativos y el total de los pacientes que la prueba le salió negativa. Y hay un concepto que tampoco es, digamos, nuevo, pero que uno muchas veces no entiende más adelante con los ejemplos, espero que los entendamos, y es la razón de verosimilitud o la razón de probabilidades. Y básicamente es un cociente, o sea, una relación entre cuánto más probable, en el caso de que sea una probabilidad, un cociente de probabilidad positivo, cuánto más probable es de tener un positivo en un enfermo que un enfermo en un paciente. Y el cociente de probabilidad negativo es cuánto más probable es encontrar un negativo en un enfermo que en un paciente sano. Y esta es la línea con respecto, digamos, a los valores predictivos y a todo lo que les he mencionado anteriormente. Si usted tiene un paciente que usted tiene una probabilidad pretest muy bajita, pues realmente hacerle la prueba para diagnosticar una enfermedad no sería tan valioso. Pero vamos a ver que hay algunas condiciones en donde uno podría considerar hacer la prueba. Si usted por lo menos tiene una probabilidad un poco mayor, digamos del 50%, entonces usted quisiera tratar de aumentar la probabilidad del diagnóstico y usted por eso le hace una prueba. Eso es lo que conocemos como una probabilidad pretest. Entonces, al usted hacerle la prueba, usted probablemente, si ya tiene una sospecha, aumentaría la posibilidad de el diagnóstico o definitivamente si usted tiene una prueba muy buena, pues en este caso hablando de valor de sensibilidad, especificidad y valores predictivos o valores predictivos negativos, pues tendría una prueba que le descartaría la enfermedad. Y ya, pues cuando usted ya cruza este umbral de tratamiento, cuando usted tiene una certeza por encima, por ejemplo, del 80%, pues usted hace el diagnóstico y ya tiene la posibilidad entonces de instaurar un tratamiento como tal. Es por eso que esto se conoce como umbral de tratamiento. Ahora entonces hablemos en la literatura cómo ha sido el desarrollo pues, de las pruebas y qué tenemos. Es importante mencionar que estudios secundarios con respecto a las pruebas es muy poco lo que hay, pues porque como bien sabemos la infección es tan reciente y todo ha salido tan rápido, pues que no ha habido la posibilidad de hacer pruebas secundarias o estudios secundarios como tal. Pero tenemos esos tres estudios recientes, muy buenos, que hemos analizado con el doctor Giraldo y queríamos traérselos para mirar, pues, qué tenemos con las pruebas y qué tenemos que tener en cuenta como consideraciones o tips para este tipo de, de pruebas en la infección actual. Entonces, el primer estudio es un estudio que evaluó la detección del virus en diferentes tipos de muestras clínicas. Todos los pacientes en este estudio ya tenían confirmado el diagnóstico de la infección por SARS, o sea, ya todos estaban infectados. Y vamos a ver cómo se comporta el rendimiento de las pruebas cuando un paciente ya sabemos que está infectado según el tipo de muestra. Esta
este tipo de análisis lo hicieron con PCR, o sea, una prueba molecular. Este segundo estudio es un estudio en donde muestra el perfil humoral de los pacientes, o sea, hablando desde el punto de vista inmunológico, de la creación de anticuerpos con respecto al tiempo. Ahí en este estudio evaluaron IgM, IgA e IgG y pues vamos a ver cómo los pacientes en qué momento del tiempo desarrollan los diferentes anticuerpos y digamos la sensibilidad de esas pruebas como tal. Y aquí hay un último estudio que es cuando se ponen a aplicar test rápidos. Es muy probable lo que va a pasar aquí en nuestro país, que ya vamos a empezar a hacer pruebas rápidas serológicas, IgM, IgG, para tratar de diagnosticar el virus como tal. Entonces aquí en diferentes muestras de pacientes vamos a analizar la sensibilidad y la especificidad con casos clínicos de cómo esto lo podríamos aplicar en nuestro país y en qué momento como tal. Entonces, en el mundo hay 4 grandes grupos de pruebas para detectar el virus como tal. Y esta está después, digamos, lo muestro aquí en este cuadro. Pero entonces, hay pruebas moleculares, hay pruebas serológicas, hay pruebas que hacen detección de antígenos y hay cultivos. Las dos últimas en nuestro país no se están haciendo. La detección de antígenos en este caso es muy cara y no se ha implementado como tal. Y los cultivos son un poco más de la parte de investigación. Actualmente lo que tenemos aquí en nuestro país son pruebas moleculares, que son la PCR, y la prueba serológica rápida que vamos a empezar a hablar aquí. Hacer aquí, pues, a partir del 1 de abril se empezaron a hacer en teoría. Las pruebas moleculares, como ustedes ven aquí, son estas que señalo acá. Aquí, por ejemplo, hablan de alta sensibilidad, que ahorita vamos a ver que esa sensibilidad no es tan alta como uno creyera. Y son pruebas de detección, aunque aquí en nuestro país la estamos utilizando como una prueba confirmatoria y eso hay que tener en cuenta que la prueba va a variar su sensibilidad respecto a muchos aspectos y pues confirmar esa prueba requiere siempre el juicio clínico para que usted sepa si el resultado que le está dando esa prueba es cierto o no es cierto. Y las pruebas serológicas, pues son unas pruebas que se van a hacer en sangre, aproximadamente el resultado se obtiene en 1 hora. Y hay quienes creen que estas pruebas son las pruebas realmente confirmatorias, como lo ponen aquí, y pues van a servir de, digamos, de registro epidemiológico de investigación y pues la valoración pues, de las vacunas como tal. Empecemos entonces con las pruebas moleculares. Este es un gráfico que muestra, digamos, la historia o cómo se comporta la muestra con respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos en el eje X días desde que el paciente presenta síntomas, que en este caso es el día 0, y tenemos eso comparado con la carga viral, en este caso en nariz y en la orofaringe. Entonces, la prueba es muy buena porque puede, en este caso, mirar 5 días antes de que usted tenga los síntomas, es decir, desde que usted se infecta, tener un periodo de ventana o una ventana diagnóstica, que es lo que vemos aquí en este cuadro azul como tal. Todo esto va a ser la ventana diagnóstica. Pero como ustedes ven, la carga viral apenas aquí se está aumentando. Entonces, realmente que la prueba le diga que usted positivo, pues es muy poco probable. Puede haber la posibilidad, pero es muy poco probable. Cuando usted ya desarrolla síntomas que se relacionan, pues obviamente con el aumento de la carga viral, entonces la prueba va a tener un mejor rendimiento. Entonces va a aumentar la carga viral y la prueba más o menos entre entre el quinto y el 10.º día después de que usted empieza los síntomas, la prueba puede ser buena y detectar los pacientes realmente enfermos. 10 días después, la carga viral va a disminuir y en ese sentido la prueba otra vez va a ser, digamos, muy poco sensible o va a tener muy bajo rendimiento para realmente identificar los pacientes que están enfermos. Entonces va a llegar un momento en donde el paciente está sintomático y la prueba va a salir negativa, pero, perdón, el paciente va a estar con la prueba negativa, pero el paciente tiene la enfermedad como tal. Y ya a partir de aquí vamos a tener falsos negativos porque la prueba pues va a salir negativa porque ya la carga viral es muy bajita y el paciente realmente sí estuvo enfermo.
O puede ser que al principio de la enfermedad, cuando recién el paciente se infectó, como la carga viral era muy bajita, pues haya un falso negativo como tal y el paciente, a pesar de tener la enfermedad, la prueba le diga que no está enfermo. Y esto es importante porque si usted está acá, por ejemplo, usted puede transmitir la enfermedad y le está diciendo usted a un paciente que no tiene la misma y que puede ir a su casa o puede salir a hacer actividades y el paciente es potencialmente transmisor de enfermedad. Entonces, esos detalles hay que tenerlos en cuenta a la hora de usted dar una recomendación con este tipo de pruebas. Esta prueba se ha analizado o se puede hacer en diferentes muestras como tal. Digamos, hay unas muestras del tracto respiratorio superior y hay unas muestras del tracto respiratorio inferior. En el tracto respiratorio superior, pues vamos a tener el hisopado faríngeo, el hisopado orofaríngeo, el hisopado nasal y el aspirado nasofaríngeo. En el tracto inferior, esto se puede hacer por esputo, por aspirado traqueal o lavado broncoalveolar. Las pruebas del tracto respiratorio inferior actualmente son un poco difíciles de hacer. Una, porque los pacientes con COVID solamente el 30% tienen esputo espontáneo y el resto de los pacientes habría que hacerle esputo inducido con la probabilidad de que usted se contagie como tal. Entonces no es una recomendación que uno deba hacer. Y el lavado broncoalveolar, pues ese sí con mayor razón va a generar aerosoles, entonces pues no es lo ideal hacer este tipo de pruebas. Por eso, lo que se está viendo en nuestro país, la mayoría son hisopados nasales e hisopados orofaringeos. Ahora vamos a ver la prueba que se está haciendo aquí en nuestro país y cuáles son las recomendaciones pues, del fabricante para hacer la prueba. Y hay otras cosas que hay que tener en cuenta, además de la sensibilidad o digamos de ese perfil que les mostré en la gráfica inicial con respecto a la PCR, y es la logística de cómo se tiene que hacer la prueba y esto puede generar unos grandes fallos, que es lo que, digamos, la directora del Instituto Nacional de Salud está mencionando como fallas en las regiones. Entonces hay unos fallos generales, unas fallas específicas y unas fallas analíticas. De las fallas generales, pues hay cosas como la falta de identificación, que era lo que una de las cosas que ya mencionaba, y es que, por ejemplo, la cédula no está bien escrita o se pierde de la muestra como tal, no se sabe a quién corresponde. La otra es que la colección, pues digamos la logística, como se tiene que recoger la muestra, eso es importante mencionar porque aquí en nuestro país tiene que ser primero el tarro como tal de la muestra, el frasquito que entonces los muestro, luego tiene que haber una caja que refrigere la muestra a la temperatura más o menos de 4 grados, como es la recomendación de la OMS, y después de eso tiene que haber una caja de transporte para obviamente llevar la muestra hacia Bogotá. Y aquí en Colombia lo que estamos viendo es que solamente se hacen dos, entonces eso puede afectar la calidad pues, de la muestra. Y así hay otros tipos de errores, pues que digamos haya contaminación de la muestra y otra cosa es que los pacientes estén con antirretrovirales que tampoco va a dar el mayor rendimiento de la muestra y pues hay otras ya digamos del laboratorio como tal y es que no se lleven a cabo los primers como tienen que ser eh, y haya una interpretación mala de la expresión de los perfiles, por ejemplo. Esta es la prueba que se hace en nuestro país, se llama Alplex. Es lo que tenemos en Colombia y esta muestra, digamos, es una muestra de Corea. Muchas de las cosas que nosotros vamos a tener aquí en nuestro país provienen de Corea del Sur. Y lo que vemos aquí es que esta muestra, tipo de prueba es una prueba que solamente se puede hacer en esputo, en hisopado nasofaríngeo, en lavado broncoalveolar y en hisopado orofaríngeo. Ya les comenté digamos, los problemas que tenemos con el esputo y el lavado broncoalveolar, o sea que la mayoría de muestras son de hisopado nasofaríngeo e hisopado orofaríngeo. Hay una cosa importante y es que esta muestra no tiene estudios secundarios, es decir, después de que ya se ha lanzado al mercado una prueba o un estudio que alguien lo haga y le permita a uno saber la sensibilidad o la especificidad. Entonces, no sabemos actualmente esta prueba qué tan sensible es. Nosotros los datos que tenemos son de lo del laboratorio como tal, pues que puede haber sesgos porque la hizo el laboratorio. Y lo otro es que pues reportan sensibilidades muy altas y lo que uno ve en la práctica con otro tipo de muestras no es que la sensibilidad sea tan alta como lo voy a mencionar ahorita. Entonces hay que tener en cuenta que puede que las muestras no sean las mejores para hacer pruebas confirmatorias como tal. Esta prueba le va a dar uno tres tipos de resultados. Si la prueba es positiva, si la prueba no es concluyente y si la prueba es negativa.
La prueba positiva la vamos a considerar cuando cuando la prueba analiza este gen, que es un gen de reacción de cadena de polimerasa para el RNA del virus, y detecta ese gen como tal. Y además de eso, sale otro gen, a la prueba logra detectar el gen para la proteína E o el gen de la proteína de envoltura E. Entonces, si la prueba a usted le detecta este gen y uno de estos dos, decimos que la prueba es positiva. La prueba es no concluyente cuando solo le detecta este gen o le detecta el gen de la proteína N o le detecta el gen de la proteína de envoltura. Y la prueba va a ser negativa si sale pues que no identificó ninguno de los tres genes como tal. Y este es el primer estudio que les mostré y quiero que aquí le pongamos mucha atención al rendimiento de la prueba según el tipo de muestra. Entonces, como vemos aquí, esta es la sensibilidad de la muestra, ya vamos a ver de dónde sale, y es básicamente que aquí se hicieron 15 pruebas a los pacientes que ya tenían el diagnóstico como tal. Recordemos que en este estudio de los pacientes tenían la infección confirmada. Entonces, pues vemos que 14 pacientes de 15 de los que le hicieron el lavado alveolar, la prueba de PCR fue positiva. Cuando ya se hicieron en otro tipo de muestras, la sensibilidad cayó dramáticamente, como por ejemplo, vamos a ver lo que se hace en nuestro país. Entonces vemos como el hisopado faríngeo, de las 398 muestras, solo 126 muestras fueron positivas. Esto da una sensibilidad del 32%. Es decir, la mayoría de pacientes van a tener la prueba falsamente negativa. Y aquí, pues, como curiosamente, aquí vemos una muestra muy pequeña de 8 pacientes, pero de esos 8, 5 salieron positivas y eso le dio una sensibilidad en este caso de 63%. Primera conclusión entonces, y es que la sensibilidad, como lo mencioné anteriormente, no es del 90% como uno quisiera y va a depender del tipo de muestra que usted tenga. Si nosotros en este momento estamos haciendo solamente hisopado nasal e hisopado faríngeo, pues la cantidad de negativos que están dando en el país pueden ser falsamente negativos, lo que estaría conllevando a un subregistro del diagnóstico como tal. Y otra segunda conclusión de este estudio, y es curiosa, y es que ellos se pusieron a mirar la replicación del virus en otro tipo de muestra. Entonces miraron qué había en sangre, qué había en heces y qué había en orina. Y se encontraron que realmente en heces es posible identificar el virus. Un 44 pacientes de 153 se les logró identificar. Y en sangre, cuando ya hay una marcada replicación viral, también es bueno o también se logra identificar pues el virus como tal. En orina no se logró identificar. Entonces, ya sabiendo que la prueba tiene una muy baja sensibilidad, si uno quisiera aumentar la sensibilidad de la prueba y tratar de mirar con respecto a ese gráfico del tiempo la mayor cantidad de pacientes positivos, pues habría que hacer el lavado broncoalveolar y ya sabemos las implicaciones que esto pueda conllevar en los pacientes y en el personal de salud. Hablemos entonces ahora de las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas, como se los mencioné, son anticuerpos que van a detectar la proteína N del virus, la proteína de la nucleocápside, y ellos pues van a tener, digamos, una historia de cómo se van a generar. Ahorita lo vemos en un gráfico, cómo van a aparecer estos anticuerpos. ¿Cómo se tiene que hacer la muestra? Se recolecta aproximadamente entre 3 a 5 ml de sangre. Esto es lo que se recomienda al fabricante para poder usted tener una gran cantidad de anticuerpos que la prueba detecte. Aunque las pruebas rápidas acá en Colombia están hablando de que hasta una glucometría se podrían hacer. No sé eso qué tanto rendimiento le dé a la prueba, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces el fabricante dice que tiene que hacer entre 3 a 5 ml de sangre y solamente va a ser útil después de que el paciente ha presentado los 5 días de síntomas o 4 semanas de síntomas, o sea, en ese lapso entre 5 y 4 semanas desde el inicio de síntomas. Vamos a decir que la prueba es positiva si usted tiene un IgM positivo o cuando se aumente 4 veces la IgG desde que se tomó por primera vez y 4 semanas que corresponde a la fase de convalescencia como tal de la enfermedad. Esta es la historia natural, digamos, el perfil con respecto al tiempo de cómo se comportan las pruebas serológicas a través del tiempo. Entonces, aquí, antes de explicarle, digamos, esta IgM y IgG, quiero que miremos cómo este RNA del virus se va reproduciendo
que en este caso es RNA, no es la prueba del PCR, sino que, digamos, se parece a la prueba, pues porque como vimos, la prueba también va a detectar este máximo nivel de RNA que tienen los pacientes, que coincide con lo que les mencioné, de entre los 5 a 10 días después de que se han generado los primeros síntomas en los pacientes. Entonces hay un periodo, digamos, de ventana en donde la IgM muy tempranamente va a poder darnos un diagnóstico de los pacientes que están realmente enfermos, porque ya la carga viral es tan positiva, ya es tan alta que el cuerpo se empieza a defender, entonces el primer anticuerpo que crea es IgM. Hay quienes dicen o quienes muestran en los estudios, como lo vamos a ver más adelante, que también hay un perfil de IgA y esa podría ser una prueba que eventualmente se haga para detectar la enfermedad. Pero ahorita lo que se hace es IgM e IgG. Entonces la IgM va a aumentarse a partir del séptimo día, va a tener aumentarse hasta que ya estamos en el periodo, digamos, en que la persona se está curando, un pico máximo, y pues, después va a empezar a caer y completamente va a desaparecer a los 28 días después de que el paciente se ha infectado. O sea, un mes aproximadamente vamos a tener para poder pescar los pacientes que están enfermos. Y algo importante aquí es que la IgG también, pues, obviamente va a aparecer y va a perdurar con respecto al tiempo, pero va a aparecer ya cuando el paciente ha pasado 14 días desde que se ha infectado. Entonces, esta también, digamos, tiene su pico máximo más o menos a los 21 días desde que el paciente se ha infectado. Y si uno hace es con IgG, la tiene positiva, uno lo que tiene que mirar es, como les mencioné, el aumento de anticuerpos 4 veces más para poder considerar que el paciente tiene la enfermedad, porque puede haber que tenga unos IgG y el título sea muy bajito y queda la duda de si realmente tiene la enfermedad o no, porque puede haber reacciones cruzadas con otras pruebas. Entonces, digamos que en el contexto agudo, en lo que tenemos ahorita, y sabiendo que vamos a implementar la prueba rápida serológica, pues tenemos es que conocer esta IgM, cómo se va a comportar. Entonces, el paciente de que presenta síntomas puede tener 2 días después de eso o al otro día incluso en el estudio ya puede tener IgM positiva. Entonces es bueno saber que la prueba tempranamente va a detectar algún tipo de paciente. ¿Cómo se hace esta prueba? Entonces básicamente este es, digamos, muy similar como una prueba de embarazo y es mirar que aquí usted va a depositar en este espacio pues la muestra, un espacio para la muestra, esa muestra va a estar cargada con los anticuerpos IgM, IgG del paciente y va a haber una parte de la prueba donde usted va a poderlo conjugar con los antígenos que los laboratorios han desarrollado, entonces al haber reacción entre esos anticuerpos y los antígenos, pues el perfil de inmunidad que usted tenga en ese momento, si tiene más IgM, pues la prueba le va a pintar positiva para IgM o le va a presentar positiva para IgG o no le va a pintar ninguna y usted va a tener el control de que la prueba se hizo, por ejemplo. Eh, entonces, a partir de eso uno va a poder identificar qué muestra o qué serología usted tiene en ese momento. Entonces, negativa si tiene solamente el control positivo, positiva para IgM si además del control tiene la IgM no débilmente sino fuertemente seleccionada, porque aquí, digamos, en el estudio mencionan que puede tener una IgM débilmente positiva, entonces no es realmente confirmatorio. Tiene que estar así como el control, por eso lo ponen que esté igualmente pintado con el mismo color y el mismo grosor la línea para usted saber que el paciente tiene una IgM positiva. Lo mismo a considerar con la IgG, donde tiene que aparecer con respecto al control, además de estar pintado en la parte de la IgG, pues estar con la línea del mismo color y el mismo grosor para saber que es positiva. O puede tener los dos, tanto IgM como IgG positivos. Entonces, aquí hablemos del otro estudio que les mencioné en los pacientes que tenían un perfil humoral, en que les evaluaron el perfil humoral a pacientes que tenían sospecha o el caso clínico confirmado. Entonces, en una de las figuras muestran cómo cuando usted ya tiene el caso confirmado, tiene una PCR positiva, que esto corresponde a 82 pacientes, y solamente en esos un 75% de los pacientes tuvo la IgM positiva. Esto, recordemos, puede ser porque usted la PCR le puede salir positiva muy tempranamente y la IgM no le ha todavía, digamos, arrojado el valor exacto para que la prueba la detecte. O puede ser que tenga, digamos, un estadio de la enfermedad que la carga viral no sea lo suficientemente alta como para que la IgM se haya realizado.
Y el caso probable, que en este caso fue por clínica, que corresponde un poco con esa ventana, digamos, esa ventana de diagnóstico en donde, claro, el paciente tiene tantos síntomas que usted lo sospecha y lo logra corroborar pues con la IgM, porque probablemente si el paciente tiene muchos síntomas, la carga viral es muy alta y el cuerpo ha logrado hacer esa IgM de respuesta pues para la enfermedad y usted lo logra detectar. Entonces, en este caso, cuando usted tiene un caso probable, incluso se detecta más IgM que cuando usted tiene un caso confirmado. Ya les acabo de explicar por qué. Y otra cosa importante es que cuando usted hace las dos pruebas, que es lo que se debería hacer aquí en nuestro país, se aumenta la detección de la enfermedad hasta en un 98%, porque como las dos pruebas tienen perfiles diferentes con respecto al tiempo, es probable que cuando usted haga una, digamos la PCR al final de la enfermedad, como ya está la carga viral disminuyendo, pues no va a ser tan bueno, no va a tener tan buena sensibilidad, buen rendimiento, pero sí va a tener anticuerpos IgM. Entonces se aumenta la detección. Entonces sería bueno empezar a hacer esas dos pruebas como tal. Y aquí en este mismo, digamos, estudio, hicieron un análisis de las pruebas en un clúster familiar. Entonces, por ejemplo, esto es en China. Entonces aquí en este caso la abuela tenía síntomas y la consideraron obviamente como un caso de infección por coronavirus. En ese momento un caso probable. Posterior a eso le hicieron una PCR, confirmaron la enfermedad y decidieron mirar si tenía serología. Ella en ese momento tenía solamente la IgM positivo. Le hicieron al esposo de la abuela, o sea, al abuelo le hicieron la misma prueba. Curiosamente, él tenía la PCR negativa a pesar de tener síntomas, pero ya tenía una serología positiva, ya tenía IgM incluso más alta que la abuela los títulos y tenía una IgG ya en 3200, que probablemente esto estemos hablando de que el paciente ya estaba en ese estadio donde está casi convirtiéndose en asintomático a pesar de tener la enfermedad, pero ya ha generado pues inmunidad contra esto. Y a los familiares cercanos le hicieron, a la hija, al esposo, al nieto. A los nietos pues le hicieron y ellos, a pesar de no estar con síntomas, por eso los consideraron un caso solamente de contacto, les hicieron, digamos, pruebas moleculares y el único que arrojó que tenía la prueba fue el nieto. Entonces, la PCR le salió positiva, pero él tenía, digamos, la IgG negativa y la IgM positiva. Entonces, a pesar de estar asintomáticos, pues se logró detectar un paciente. Lo mismo con los otros pacientes que a pesar de tener la PCR negativa, por IgM se logró detectar la enfermedad. Entonces, uno tiene que, como todo en medicina, pues hacer una muy buena historia clínica, saber cuánto tiempo han empezado los síntomas y más o menos establecer con respecto al tiempo qué parte de la enfermedad usted está y qué prueba sería la mejor para saber si el paciente realmente tiene la enfermedad o no. Y si aún así, a pesar de tener la enfermedad, usted le hace una prueba y sale negativa, usted se quede con la sospecha de que el paciente realmente está enfermo, pues por la clínica. Este estudio, que es del mismo que les mostré la prueba, miró, digamos, casos positivos de las pruebas y casos negativos. Entonces empezaron a hacer un análisis de sensibilidad y especificidad. Lograron ver que las pruebas serológicas tenían una sensibilidad del 60%. Recordemos que la prueba serológica se hace en sangre, entonces no va a tener ese problema de la PCR que depende de la muestra para dar una sensibilidad. Entonces la sensibilidad aquí es casi el 90%, con una especificidad del 90% como tal. O sea, muy similar tanto la especificidad como la sensibilidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ahorita en el ejemplo que vamos a ver, le permite a uno saber, además de esas dos cosas, la sensibilidad y la especificidad, pues el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo y como les comenté, la razón de verosimilitud para usted aplicar lo de la probabilidad pretest o la probabilidad post-test como tal. Entonces, aquí con el doctor Giraldo hicimos, digamos, los cálculos y pues establecimos lo que el laboratorio decía, lo que el estudio decía, pues, de sensibilidad, especificidad. Calculamos el valor predictivo positivo, el valor nos dio 96%, el valor predictivo negativo que nos dio un 72%, una muy buena precisión de diagnóstico cercana al 90% y la razón de verosimilitud de la prueba positiva y negativa. Para hablar de una buena razón de verosimilitud, tiene que ser mayor de 10 en caso de ser positiva y si es una razón de prueba de verosimilitud negativa, tiene que ser menor de 0.1. En este caso dio muy cercano a 10 y muy cercano a 0.1. 9.4 podríamos decir que es un valor aceptable, casi sobresaliente, igual que la razón de verosimilitud negativa que es 0.1.
Quisiera entonces ya después de saber estos datos, hacer la aplicación de estos casos clínicos, a ver si hemos entendido pues como tal la charla. Vamos a ver aquí, voy a quitarles. Bueno, entonces tenemos un paciente de 63 años, procedente de Cali, que tiene antecedente de hipertensión, consulta por un cuadro de 6 días, consistente en fiebre, 38.3, tos seca, dolor torácico, y hace 2 días empezó con dificultad respiratoria, por lo cual consulta. Entonces se sospecha infección por COVID-19. ¿Qué creen ustedes que se prueba pertinente sería solicitarle a este paciente? Buenos días, Buenos eh, días. soy Carlos Maturana. Buenos días a todos los compañeros y profesores. Bueno, pues este caso clínico de un paciente de factor de riesgo que está sintomático respiratorio y que está pues en la ventana de tiempo, según lo que nos comentabas durante la exposición, pues las pruebas que se pediría principalmente pues sería la PCR, ¿cierto? Que está entre los 5 y 10 días, pues, entonces está dentro de la ventana. Y también, pues, la serología sería importante también para ver si hay IgM positiva. Y pues tener en cuenta, ¿no? Lo que digo, que es un paciente factor de riesgo por la edad y que tiene pues la sintomatología respiratoria clara y tiene también hipertensión arterial, entonces es importante pues como hacer el diagnóstico pronto. Listo. ¿Alguien más coincide pues con Maturana? Buenos días, yo soy Claribel. Estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Pues es un paciente que está todavía en la ventana en que la PCR tiene un buen rendimiento y digamos que está en el pico de su sintomatología, que probablemente coincide con una carga viral alta en el paciente y por lo tanto el aumento de la probabilidad de detectar la enfermedad mediante PCR. Yo estoy de acuerdo con él. Listo. ¿Alguien no le solicitaría ninguna prueba a la paciente? Bueno, creo que entonces todos les pedirían una prueba a esta paciente. Entonces, digamos que hay diferentes gráficos. En este caso quiero explicar no sé si el doctor Giraldo ahí eh, nos puede también ayudar. Y es este nomograma que es el nomograma de Fagan, que es muy similar al nomograma del héroe de la anestesia. Y es básicamente, usted tiene una probabilidad pretest con base en los síntomas, en lo que ya les mencioné en la clínica del paciente, en la edad, y usted establece la probabilidad que usted crea que el paciente tenga la enfermedad. Entonces, para este caso número 1, nosotros creemos que la paciente tiene una probabilidad del 50% de tener la enfermedad. Eso usted define qué probabilidad tiene el paciente. Luego, entonces, usted tiene la razón de probabilidad, que es el mismo coeficiente de verosimilitud, que para esta prueba que es en este caso la serológica, vimos en el gráfico inicial que era de 9.4. Aquí lo logramos ver en 9.4. Entonces, usted establece un punto allá y traza en línea recta desde la probabilidad pretest, pues hasta allá otra línea recta, y ahí continúa la línea y usted establece la probabilidad post-test que tiene el paciente. Al continuar esa línea nos da que el paciente tiene una probabilidad post-test casi del 90%, es decir, esa probabilidad que usted inicialmente consideró del 50%, si la prueba le sale positiva, el paciente casi que tiene la probabilidad del 90% de tener la enfermedad. Por tal razón, usted ya cruza ese umbral de tratamiento, diría que además de que el paciente confirma la enfermedad, pues usted tendría que empezar a hacer todo para que el paciente pues se cure o empezar un tratamiento o tomar pues las medidas de salud pública que hayan que tomar en el caso de que usted tenga una probabilidad tan alta como esta. De ahí entonces la importancia que usted
usted no se quede solamente con la sensibilidad y con la especificidad, sino que uno debe hacer todos estos cálculos que con simplemente datos positivos o negativos logra establecer, y usted, digamos, tiene más razones para confiar en la prueba y, digamos, en un conjunto, la probabilidad que usted tenga de que el paciente realmente esté enfermo, o que la prueba le está diciendo que el paciente, o creerle a la prueba de que el paciente está enfermo como tal. Este es un caso de un paciente que llegó de España, tiene 25 años, sin antecedentes relevantes, y consulta por un cuadro de 12 días de evolución de fiebre de 39,2 grados, tos seca, anosmia y dificultad para respirar de nuevo. Por esto decide ir al hospital, y en el hospital le tomaron una radiografía de tórax que muestra opacidades bilaterales, un patrón muy sugestivo de COVID. Sospechan la infección, y entonces tengo estas dos preguntas para ustedes. ¿Qué probabilidad cree que el paciente tenga de tener la infección por COVID? Activado el micrófono. Buenos días, soy Andrés Galarza. Pues en este caso tenemos un paciente con un cuadro clínico muy sugestivo de infección por coronavirus. Inclusive tenemos un nexo epidemiológico claro, tenemos fiebre, tos, anosmia, dificultad, e inclusive tenemos hallazgos imagenológicos de radiografía de tórax con opacidades bilaterales. Teniendo en cuenta la evolución del cuadro clínico, ya la prueba quizás sería más una IgM, y el paciente tiene una probabilidad pretest altísima. Pensaría yo que quizás más del 80%. Listo, perfecto. ¿Alguien piensa otra cosa que considera? Bueno, entonces, como dice Andrés, probablemente este paciente tiene una probabilidad muy alta de tener la infección por COVID, pues porque tiene todo el cuadro clínico como tal. Y como vemos aquí, que de pronto, para comentar un poco la respuesta de Andrés, pues el paciente ya tiene 12 días de evolución. Recordemos que la PCR, después de los 10 días desde que empiezan los síntomas, ya empieza a disminuir la carga viral. Entonces probablemente, pues además de que tiene una sensibilidad limitada, aumentaríamos esa sensibilidad, porque como la carga viral es más bajita, podríamos tener mayor cantidad de falsos negativos. A diferencia de la IgM, en donde pues se conserva en el tiempo un poco más, hasta 28 días después de empezar el cuadro clínico, y sería la prueba ideal para solicitar. Lo mismo, le hacemos el nomograma a este paciente, ya establecimos que tiene una probabilidad pretest superior al 80%, o sea, muy alta probabilidad de tener la enfermedad. Trazamos el punto nuevamente con esa razón de verosimilitud, que en este caso la prueba es 9,4, y si continuamos la línea vemos que la probabilidad, como lo comentan en el chat, aumenta más del 95%, casi un 100% de tener la prueba. Entonces, conclusión, pues siempre vamos a tener una probabilidad pretest aumentada cuando usted confía en esa, digamos, prueba, teniendo en cuenta la razón de verosimilitud y pues las otras consideraciones que ha tomado. Pero si usted no tiene la prueba, usted no tiene la prueba como tal, a partir de la probabilidad pretest, usted podría considerar que la prueba es positiva, e incluso ya tener en su cabeza y manejar al paciente como tal, como la enfermedad, que es lo que se está haciendo en España. Dado que la probabilidad pretest es tan alta por toda la epidemiología que ellos tienen allá, pues ya ni siquiera consideran la prueba, sino que una vez diagnostican al paciente y se quedan con la clínica para hacer el manejo respectivo. Y este último caso clínico es un paciente también joven de 32 años que consulta por odinofagia, tos seca, malestar general. Se toman paraclínicos y los paraclínicos son todos normales. Eso incluyó pues hemograma, radiografía, todo, y todo fue muy normal. La probabilidad que tenga este paciente de tener infección por COVID, ¿cuál sería? Ahí le faltó decir que este paciente pues no había estado en contacto, fue de los que guardó la cuarentena y llevaba 3 semanas encerrado. Menor probabilidad. Exacto.
¿Algún compañero de segundo año que diga qué probabilidad tiene el paciente? Aló, hola, buenos Aló. días. Bueno, buenos días. Pues realmente este paciente considero que tiene pues teniendo en cuenta lo que dice el profe, una probabilidad de test baja, ¿no? E inclusive teniendo en cuenta pues las recomendaciones de la guía de sobreviviendo a la sepsis y de la guía colombiana, pues un paciente creería no tendría indicación de solicitarle una prueba, pues como PCR para este paciente. O sea, pues particularmente no le solicitaría. No sé, pues. ¿Alguien le solicitaría una prueba? Bueno, nadie le solicitaría ninguna prueba al paciente. Entonces, este paciente tiene una probabilidad muy baja de tener la enfermedad, aproximadamente un 10% la hemos calculado, ya sabemos a cuánto equivale la razón de probabilidad de la prueba, y miremos cómo la probabilidad pues, después no aumenta mucho, ni siquiera llega al 80%, por lo tanto la probabilidad de que la prueba le esté dando positivo, pues usted tiene que dudarlo, porque ese positivo puede estar influenciado pues, por muchas cosas, puede ser realmente un falso negativo. Entonces, un falso positivo, perdón. Entonces esa prueba hay que considerarla, pues a tener eso, tener en cuenta eso y pues la probabilidad no se aumenta mucho como tal. Entonces la conclusión es que todo va a depender de la clínica de los pacientes, pues para usted aplicar la prueba como tal. No sé, profe Giraldo, si ahí quiera mencionar algo antes de ir a las conclusiones. Eh, Pues, pues esos tres ejemplos, algo importante, pues es una prueba de screening que, que pues va a tener mejor rendimiento si la probabilidad pretest es mayor, ¿sí? O sea, el último ejemplo, yo ponerle a hacerle una prueba de screening como esta, una prueba rápida a un paciente que posiblemente no lo tenga porque no ha salido a la calle, no ha tenido que ir a trabajar, ha guardado su cuarentena, pues tiene una probabilidad muy baja de tener. Entonces, hacerle una prueba de screening a este paciente nos va a meter en problemas porque vamos a ya tener 50-50. Entonces, estos pacientes, pues no es adecuado hacer pruebas de screening. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Nos vamos al otro extremo, o sea, un paciente con una probabilidad muy alta, ¿sí? Seguramente en unas semanas no vamos a estar haciendo pruebas a los pacientes con probabilidades muy altas, porque pues ya la transmisión es tan generalizada que cualquiera puede tener la enfermedad. Entonces ya la probabilidad pretest es alta porque la prevalencia de la infección es alta. Entonces, pues digamos, ya tampoco vamos a tener utilidad pues, de hacer test confirmatorios a todos los pacientes. Y en el primer ejemplo, pues como de pronto lo que vamos a tener, o sea, unos pacientes con ciertos factores de riesgo, pero que debemos realizar la prueba para descartarlo, o mejor, para confirmarlo. Y en ese grupo de población nos va a servir, como pues al final vamos a tratar de hablar de sus conclusiones y ya terminamos después hablando. Listo, entonces la primera grande conclusión es que, bueno, todos estos estudios que se han hecho la prueba son estudios transversales, es decir, han cogido la muestra hoy y hoy han empezado a sacar los números y pues no han tenido en cuenta una cosa muy importante y es la cinética de cómo se generan los anticuerpos, como les mencioné. Y eso va a depender de cada paciente, pues porque unos pacientes van a desarrollar la enfermedad en días diferentes, entonces asimismo van a tener la serología diferente, por ejemplo. Y eso se relaciona pues con lo que les acabo de mencionar, que la mediana aparición de los síntomas pues de los anticuerpos va a ver afectada se va a ver afectada por cosas de cómo se recolectó la muestra, cuál fue, digamos, la logística que se tuvo eso y el momento en que empezaron los síntomas de cada paciente. Hay una cosa y es que la preparación de la técnica es importante. Estoy hablando específicamente de la PCR, por ejemplo. Entonces,
va a depender obviamente de la muestra donde se ha tomado para mayor rendimiento o menor rendimiento, el tiempo de retraso desde que se ha tomado la muestra y se analiza. Por ejemplo, en el caso de nosotros que somos una, digamos, estamos en un departamento diferente a Bogotá, entonces pues el tiempo que pasa entre que se recoge esa muestra aquí en Cali, se hace un buen embalaje asumiendo que se hace bien y llega a Bogotá, si no se refrigera y no se transporta bien la muestra, eso podría disminuir la calidad como tal. Entonces, por eso la importancia de que entonces ya laboratorios aquí empiecen a hacer la prueba, como ya lo va a hacer la Universidad pues, del Valle y el hospital. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que todas estas certezas de las pruebas vamos a poderlas saber realmente después de que termine esta epidemia. Todo lo que tenemos ahorita son estudios muy rápidos y basados en las infecciones previas. Entonces podrían haber ahí cosas que no se están tomando en cuenta y no vamos a saber si la mortalidad que estamos viendo es la real o los diagnósticos que tenemos fueron ciertos. Y pues, digamos, habrá mucha tela por cortar con respecto a las pruebas. Y hay una cosa que quería mencionar y es que la PCR pues, que estamos haciendo actualmente, con lo que hemos logrado el diagnóstico de los 1200 casi, son muchas las limitaciones, espero que haya quedado clara con la conferencia. Realmente para que la prueba le dé positiva, tiene que casi que alinearse los astros. Y siempre entonces hay que confiar en el criterio clínico. Ya vimos que si usted tiene una sospecha muy alta de la enfermedad, es casi muy cercano al 90% creer en su criterio clínico, como todo en la medicina, más que en una prueba, porque pueden haber muchos falsos negativos. Y en este momento de la enfermedad lo que queremos es tener pruebas, o digamos de la epidemia, queremos tener pruebas muy sensibles. Y desafortunadamente las pruebas no son tan sensibles como uno quisiera. Por lo tanto, es mejor siempre confiar en su criterio clínico, tanto para saber si usted cree que el paciente tiene la enfermedad, como para saber si no tiene la enfermedad. Y creo que con esto damos por terminada este tema del día de hoy. Muchas gracias. ¿Preguntas? Arley, muy bien, muy buena presentación, felicitaciones y Alberto también, muchas gracias. Gracias, profe. Sí, Arley, muy buena presentación, muchas gracias. Yo les tengo una pregunta a todos, a los profesores también. Si ese último paciente, 32 años, con síntomas respiratorios altos, aparentemente sin ningún contacto y sin ningún tipo de riesgo de COVID, llega para cirugía, ¿qué protecciones debemos tener todos? De acuerdo, profe. Pues ahí esa es una buena pregunta porque entonces ahí uno tendría que justo pensar en esto, pensar que el paciente, la probabilidad de que tenga la enfermedad es muy bajita, no la descarta obviamente, pero dado el cuadro clínico, yo pienso que lo que uno tiene que hacer es, pues además de tomar las medidas de bioseguridad usual que uno tiene en el quirófano, pues si el paciente no le está generando a usted una tos que usted crea que le va a generar aerosoles, pues yo creería que con la máscara de ese paciente, de hecho ayer como hubo esa discusión en la charla de Sarbac, ya diferente es cuando usted, como no lo está sospechando, que son las recomendaciones actuales para utilizar la máscara N95, sospecha o confirmación, pues no tendría que utilizarla, sino los elementos que usted tendría que usualmente utilizar en el quirófano. Dado que no está la sospecha, o sea, dado siguiendo los lineamientos de las guías de que no es una sospecha ni una confirmación como tal. No sé el profe Giraldo qué opine. Bueno, y No, teniendo no, en cuenta que estamos en estadio 3, donde ya la sí. expansión de la enfermedad no está controlada, se salió de las manos, no se sabe ni se conocen los contactos, no vienen del extranjero, sino que pueden transmitirse aquí mismo. Dime, Sí, no, Alberto. la recomendación es, o sea, ya en este momento, ¿sí? Es de utilizar, digamos, equipos de protección nivel 3, que es, digamos, su bata antifluidos, ¿sí? Tapabocas N95, gafas y careta, ¿sí? O sea, asumir que todo paciente pueda tenerlo. Digamos, ese paciente pues tiene una probabilidad muy baja y si usted le hace la prueba y le da positiva, pues usted dice, estoy en 50, que eso ya pues es bastante considerable en el sentido para usted tomar todas las precauciones como para tenerlo, ¿sí? Pues ya si usted quiere hacer el diagnóstico como tal, apenas pues mirando cuántos días tiene, pues es necesario tomar un PCR. Pero resumiendo la pregunta que lo hace Carolina, digamos, todo paciente hoy en día que nos llegue a cirugía se debe
manejar Manejar como... como si lo tuviera. O sea, porque pues ustedes han visto que los casos en los anestesiólogos y médicos que se infectan, pues más fatal que cualquiera. La verdad es mejor infectarse uno en la calle y no en la clínica. Porque, ¿sí? Entonces, tomar todas las medidas tendientes a eso. Sí, por eso hice la pregunta. Me parece importante que ninguno nos tomemos en libertad No. y en tranquilidad en este momento de la enfermedad, porque todos nos podemos enfermar. Apenas estamos empezando de todo el proceso que nos viene según la historia de la enfermedad. Entonces Sí. no podemos bajar las manos y la guardia. Sí, Tenemos o sea, que tener protección completa. uno de los problemas, ustedes pronto han visto allí en Ecuador una mortalidad grande en médicos, y es que ya comenzaron a llegar casos y porque no tenían el diagnóstico, pues no tenían, o sea, todavía no miraban muchos pacientes, entonces consideraban que todavía no, asumámoslo con medidas estándar, y resulta que se infectaron una gran cantidad de médicos y los cuales se han muerto, o sea, porque las infecciones más grandes en estas pandemias ocurren, o sea, del personal sanitario al inicio, porque no asume, digamos, la realidad que este paciente llegó con cuadro respiratorio, no, puede ser una gripa, resulta que era COVID, y al final de la pandemia, porque ya no vamos a tener con qué protegernos. Entonces, en las dos situaciones es que corre riesgo el personal sanitario, y pues se ve mucho al principio, sobre todo, y con una mortalidad muy considerable. Perfecto. Bueno, Arley, felicitaciones por tu charla. Estuvo muy clara. ¿Me oyes? Sí, señor, sí, profe. Yo estoy de acuerdo con Carolina y con Alberto. Debemos protegernos. Y de hecho eso es lo que más ha impactado. Si uno ayer lo decía el doctor Medina. Hay países como Japón que la base ha sido el uso de las mascarillas con unos resultados bastante aceptables. Entonces, ¿para qué vamos a ir en contra de lo que es evidente? Lo que más ha impactado es los elementos de protección personal en todo, con un uso masivo. Eso yo no le veo que podamos discutirlo, y creo que el que minimice eso, no estoy de acuerdo. Y en eso deben ir los mayores esfuerzos por parte de las entes gubernamentales, asegurarnos los elementos de bioprotección a todos. Imaginen en 15 días que tengamos supuestamente la curva máxima. Eso es lo más que ha impactado más y lo que ha demostrado. Ya lo demás, si utilizamos hidrocloroquina, citromicina y todo eso, yo creo que hasta ahora nada de eso ha demostrado tanto impacto como elementos de bioseguridad. Muy bien, Arley. Gracias, profe. Arley, ¿puede dejarme compartir la pantalla? Claro, profe, ya la dejo de compartir. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí. lo escucho. Carlos Cifuentes. Muy buena presentación. Gracias, Arley, por compartirnos tu labor investigativa, y al doctor Giraldo por su aporte. Yo tengo una pregunta, y es relacionada pues ahora con nuestros pacientes cuando tengamos que llevarlos a cirugía. Hablo en mi caso particular, que en algún momento vamos a tener que intervenir pacientes cardiovasculares por cirugías pues de emergencia o cirugías muy prioritarias. ¿Qué piensan ustedes de realizar test a este tipo de pacientes antes de llevar a cirugía? No teniendo en cuenta que pues las medidas de bioseguridad no van a cambiar, porque en esta etapa pues ya suponemos que cualquier paciente puede estar infectado, sino más bien de pronto previendo alguna decisión terapéutica que se pueda establecer. Independientemente que el paciente esté infectado o no, llevarlo a cirugía, probablemente eso no cambie la conducta, pero sí el manejo posoperatorio. No sé qué piensa. ¿Y cuál es el test que ustedes recomendarían, dado la probabilidad pretest baja que serían este tipo de pacientes pues asintomáticos, llevándolos pues a una cirugía de alto riesgo? Gracias, profe, por la pregunta, muy buena. Yo pienso que, digamos, estos pacientes que son asintomáticos, uno, si quiere ser muy seguro y ir, digamos, a la fija
para mirar digamos, estas pruebas, la mejor prueba que uno podría hacer es una prueba serológica, porque esa prueba serológica, pues digamos que va a tener con respecto a la ventana un poco mayor capacidad diagnóstica que la PCR, sin descartar la PCR. ¿Por qué? Porque puede ser que, como bien mencioné, el paciente esté sintomático tanto porque apenas está empezando la enfermedad o porque ya se está curando. Entonces, si usted, digamos, tiene la sospecha, por ejemplo, de que el paciente tiene la enfermedad, o sea, de que a pesar de que la probabilidad de PTS es muy bajita, hágale igualmente la PCR, porque puede pescar al paciente que está muy tempranamente la IgM no le ha dado positiva o puede, digamos, tener un falso negativo con la IgM. Entonces yo pienso que hay que, inicialmente la serología para descartar y ya con el juicio clínico pensar en tomar la PCR para evaluar en qué ventana o en qué estadio de la enfermedad está usted, profe. Pero entonces considerarías hacerla. Sí, Así profe, como en ese tipo de pacientes. la verdad, como ya estamos como lo mencionaban ahorita, en la parte en que estamos, es probablemente que tengamos primero un subregistro de la enfermedad. Como lo mostré, de hecho, en el ejemplo que le hicieron las pruebas de serología al clúster familiar, vimos que a pesar de tener PCR negativa, tenían una IgM positiva. Entonces, si el paciente, usted pues quiere tomar las medidas de bioprotección, estamos en una fase donde pues la enfermedad, digamos, se ha salido un poco de control, como lo ha mencionado. Si usted quisiera, no tiene que ser algo pues absoluto, pero sí hay una recomendación de hacerse, considerando el tipo de paciente cardiovascular, aunque no está en cardio, pero yo creo que sí debería hacerse la prueba. Y la ideal sería la IgM, no sé el profe Giraldo. Y además que la IgM es la rápida que vamos nosotros a implementar, ¿no? O sea, la rápida, la que usted le va a dar el resultado. No, la que se va a implementar sale las dos, ¿sí? IgM y IgG, porque pues si usted le da la IgM negativo, pues usted queda en la duda si lo tuvo o no. Entonces se tiene... No, me refiero a la prueba rápida que va a ser PCR lógica, IgM, IgG, sino que digo, no, la rápida de PCR. Ajá. Las dos, IgM y IgG. IgG, exacto. Sí. Bueno, sí, después cuando comience a bajar un poco los casos y volvamos a trabajar, pues vamos a estar en un problema pues bastante considerable porque vamos a tener pacientes que ya tuvieron la enfermedad, ¿sí? Y están inmunes, pues magnífico, llevarlo a cirugía, no corremos mayor riesgo, los pacientes tampoco. Vamos a tener pacientes que tienen la enfermedad, son sintomáticos, pues bueno, eso solo en caso de urgencias y pues en eso se debe realizar el diagnóstico en el sintomático y pues como vimos, la PCR pues junto con una serológica pues aumenta la probabilidad diagnóstica, entonces sería como lo más adecuado y pues ya vamos a tener ese paciente asintomático pues que sí va a ser pues bastante difícil y usted no sabe en qué estado está, o sea, puede estar iniciando la enfermedad o puede ser que ya la tuvo, ¿sí? Posiblemente, o sea, y algo que se tiene que hacer es comenzar a tomar pruebas masivas serológicas a toda la población, ¿sí? Comenzar por la población a riesgo. ¿Cuál es la población a riesgo? Entonces, por lo menos, coger todos esos pacientes que llamaron la semana pasada o las 2 semanas anteriores a esas líneas donde casi nadie contestaba e informaron que tenía síntomas respiratorios, ¿sí? Por lo menos el doctor Castillo. Y todos los pacientes tomarles pruebas rápidas, ¿sí? Porque, digamos, tuvieron un cuadro gripal, ¿sí? Que pudo haber sido enfermedad por COVID porque el paciente joven, sano, se da con cuadros muy leves o en muchos pacientes son asintomáticos. De pronto me salgo un poco de la pregunta para mostrarle esta gráfica, ¿sí? Aquí la gráfica muestra 2 países, Islandia y Holanda. Profe, todavía no nos está compartiendo, perdón, profe, no nos está todavía compartiendo la... ¿No? Ah, no sé. Espera, a ver. Compartir. Bueno, aquí en esta gráfica tengo 2 países, Islandia y Holanda. Optaron por estrategias muy diferentes. Islandia optó por tomar pruebas a toda la población y Holanda una estrategia así como en Colombia, o sea, comenzar a tomar pruebas a los casos sintomáticos con un nexo como ya como muy causal que lo tuviera, ¿sí?
Islandia comienza a encontrar positivos muchos pacientes jóvenes, ¿sí? Inclusive de 0 hasta 20 años, 30 años, ¿sí? Pacientes jóvenes positivos totalmente asintomáticos, ¿sí? Ellos los cogían todo el que estaba en la calle, en el transporte masivo, pruebas y pruebas para todos, y encontraron muchos pacientes totalmente asintomáticos positivos, ¿sí? Holanda comienza a tomar pruebas solo a los enfermos y comienza a ver que los pacientes enfermos son los más ancianos, ¿sí? Porque obviamente ya se enferma, tiene más comorbilidades y pues por hecho se enferma más y por eso consulta. Entonces, y vemos aquí la mortalidad, ¿sí? Entonces, la mortalidad pues, de China, que ya, digamos, está controlada, mortalidad global. Y aquí vemos los países que optaron por estrategias de tomar pruebas masivas. Islandia, Alemania, fue uno de los países que apenas comenzó a ver que se estaba diseminando esa enfermedad, pues comenzó a prepararse para tomar pruebas, tanto PCR como pruebas rápidas. Y por eso, pues, es que ellos han mostrado un gran número de casos con una mortalidad pequeña. O sea, además que tiene una capacidad instalada muy grande, pues la mortalidad, los casos pues no le han sobrepasado la capacidad instalada, ¿sí? Corea del Sur, de pronto uno de los mejores ejemplos, ¿sí? Muchas pruebas masivas. Entonces cogen a muchos pacientes asintomáticos, los encierran, no los dejan transmitir la enfermedad. Suiza también ha optado mucho por pruebas masivas y pues obviamente todos estos países pues tienen una disciplina bastante grande donde las medidas de aislamiento social, higiene de manos, tapabocas pues es primordial, ¿sí? Pero pues algo que hace la diferencia entre estos países y Holanda pues es ese enfoque que le han dado a la toma temprana de pruebas masivas. Idealmente PCR, pero pues con esas limitaciones que tuvimos, que es uno de los problemas más grandes que usted en COVID, ¿qué desearía tener? ¿Un falso positivo o un falso negativo? Le hago la pregunta a los residentes. ¿Cuál sería la prueba para uno, profe? Sí, O o sea, que sea, le diagnostiquen a ¿qué uno o sería el mejor? paciente que tiene enfrente. ¿Qué sería mejor? O sea, yo tomarle la prueba y que me saliera un falso positivo o un falso negativo. Pues yo creo que para medidas de contención de la enfermedad es preferible que a uno le salga un falso positivo para tomar todas las medidas Claro, y disminuir un poco la diseminación, la propagación. sí, claro, eso sería lo ideal, o sea, que uno tomara la prueba a todos los pacientes y fuera muy sensible, pero si una prueba es muy sensible, entonces puede clasificar muchos pacientes como falso positivo, pero sería perfecto, porque pues usted los manda, todos los que son verdaderos positivos los manda para la casa, y los que son falsos positivos, pues también los manda para la casa, termina la cuarentena y lo peor es que le pueden decir, ve, no, usted no tenía la enfermedad, pero no es como sucede ahora, que tenemos es un alto número de falsos negativos, o sea, de 100 pacientes que le toman muestra en el hisopado nasal, ¿sí? Nasofaringeo, 63 da positivo y 37 son negativos, ¿sí? Entonces, si esos pacientes negativos siguen en la calle o se comportan como que no tuvieran la enfermedad, pues esos fueron los que comenzaron a diseminar la enfermedad. Y por eso es que tenemos el subregistro. O sea, el subregistro hoy en día es 1, porque es una prueba con una sensibilidad muy baja. O sea, es buena la sensibilidad si es lavado broncoalveolar, pero a nadie se le toma. O a muy pocos, solo los que están en UCI. Entonces, muy poco sensible, tiene unas características, digamos, muy exigentes para tomarlo. O sea, se ha desperdiciado una cantidad de recursos tomando pruebas donde el 80% han ido a parar al incinerador y son muchos pacientes que están sin diagnóstico, ¿sí? Entonces hay un subregistro muy grande, que son 1.300 casos que vamos a tener para hoy. Pues la verdad, podría estar por ahí alrededor de los 3.000 casos en Colombia. Entonces, ese es un problema grande que tiene su registro. Entonces, se hace necesario tomar pruebas rápidas.
para, uno, saber el verdadero impacto de la pandemia, porque muchos de los pacientes les dio, ¿sí? Ya se recuperaron y pues pueden volver a trabajar. O sea, si fueron los residentes, pueden volver a hacer turnos porque pues ya han desarrollado inmunidad, ¿sí? Si nosotros tenemos mucho más diagnósticos, pues vamos a tener una mortalidad así como Islandia, o sea, una mortalidad cercana al 0,5, porque pues vamos a tener los casos divididos por un denominador bastante grande, lo cual pues es interesante porque es lo que ha pasado en Alemania, o sea, muchísimos diagnósticos con pocos muertos. Entonces esperamos pues en Colombia suceda eso. ¿Listo? Y pues volviendo a la pregunta del doctor, pues sí, o sea, después de esto va a cambiar mucho nuestra práctica quirúrgica en el sentido de que digamos, nos va a llegar mucho paciente en que vamos a estar allí en el limbo y no vamos a hacer. O sea, optar por tomarle prueba a todos, pues es posiblemente un desperdicio de recursos, pero también si no la tomamos, pues nos podemos estar exponiendo. Y algo que nos puede elucidar un poco es que se le haga pruebas rápidas a muchos, incluyendo a nosotros. O sea, nomás llegue pruebas rápidas, pues yo quiero irme a hacer y la recomendación. Toda población que estuvo a riesgo, vaya, hágasela. O sea, personal de salud, taxistas, gente que tuvo que trabajar y no pudo guardar cuarentena. Todo, la mayoría que pueda hacer pruebas rápidas, pues para, si sale positivo, magnífico. Si sale negativo, pues puede ser un falso negativo, pero pues asumir que no ha tenido la enfermedad y la puede tener más adelante. Profe, Bueno. yo quería complementarle un poquito, pues decir lo que usted me decía ayer, no puedo recordarlo, que digamos en esta época, si uno quiere tener inmunidad, es de pronto bueno tener un inóculo muy bajito, porque serviría como una especie de vacuna, o sea, el de la calle, el paciente de la calle, por lo tanto el personal que está de salud en el hospital, pues que está puesto más inóculos, la probabilidad de contagio pues como va a ser más alto, de que le den una enfermedad más alta, entonces también esa sería otra razón pues por el cual nosotros nos tendríamos que hacer la prueba rápida. Y el doctor Cifuentes pregunta, profe, que en cuánto tiempo se supone que están disponibles comercialmente las pruebas rápidas en nuestro país. Bueno, hay que tener precaución porque, bueno, todo esto es tan nuevo que el resultado de toda esta literatura es, pues, se requiere más estudios porque, pues, esto es una muestra muy pequeña de eso. Y el otro lío es que esas pruebas no han estado plenamente validadas, o sea, ¿sí? Casi que están validando en el campo, o sea, y pues sucede lo que pasó en España, o sea, que mandan un lote de pruebas con una sensibilidad apenas del 30%, ¿sí? Mandan otro lote y aumenta sensibilidad a 50%, entonces nosotros no sabemos qué pruebas nos van a llegar, ¿sí? Pues dicen que son las coreanas y pues lo coreano es mejor que lo chino, entonces esperamos que sean mejores, ¿sí? Y además, pues, digamos, pues Corea se acordó que Colombia lo ayudó hace 70 años, entonces pues va a mandar una ayuda bastante considerable, incluyendo pruebas, ¿no? Entonces, no han llegado. Inbanaco me contaba que pues está buscando, están sumando PCR en Inbanaco y ellos están buscando las pruebas por antígenos, pero pues el antígeno te sirve si usted tiene la enfermedad, pero si ya no tiene virus, eso, el antígeno posiblemente te dé negativo. Y la Secretaría de Salud Departamental pues ha tenido problemas con la importación de las pruebas rápidas. Entonces, aquí en Cali yo creo que todavía no la están tomando. Pero el anuncio del gobierno era que el 1 de abril, pero han tenido problemas con el suministro. Pero yo creo que ya la otra semana se estarán tomando pruebas rápidas. Y pues las recomendaciones nomás si la están tomando y alguna clínica pues toca ir a pagarlas, ir a hacer. Y seguramente mucho de nosotros vamos a salir positivos. O bueno, ojalá. Y ya nos hubiera dado la enfermedad y ya estuviéramos sanos. ¿Sí? Porque pues en pacientes jóvenes
como ustedes, pues puede dar cualquier cuadro gripal de muy corta evolución y con síntomas muy leves. Bueno, si no tenemos más preguntas. ¿Hay más preguntas? Yo quisiera, ¿me escuchan? Perdón. Sí. Es una pregunta aparte, pues no está con el Sí, no. de la charla, pero aprovechar que estamos todos reunidos. ¿Ustedes qué opinión tienen y pues que de pronto han hecho un poquito más de labor investigativa sobre la propuesta de tomar cloroquina semanal o bisemanal en el caso de nosotros que somos población de alto riesgo, el personal que está en contacto directo con los pacientes o que está laborando? Bueno, pues voy a referir un poco lo que menciona, o sea, un consenso de expertos en China, digamos hace 2 meses, recomendaba el tratamiento con cloroquina, ¿sí? Por las siguientes razones. 1, disminuye la multiplicación viral. Entonces, si te da la enfermedad, pues la multiplicación, las cargas virales van a ser menos, ¿sí? Y lo otro que argumentaban ellos era que la cloroquina tiene un efecto antiinflamatorio y disminuía, digamos, esa fagocitosis o esa autofagia que se da en el alvéolo, que es el causante del SRA. Entonces, pues tiene esos 2 mecanismos, ¿sí? Teniendo eso en cuenta, hay un ensayo clínico pues, que ya está aprobado por la Universidad de Oxford, que se está realizando con una tableta de cloroquina o una tableta de hidroxicloroquina al día por 90 días. ¿Sí? El doctor Vélez, pues él propone en su estudio una dosis cada semana. La verdad, pues discutiendo con algunos otros epidemiólogos, pues no hemos encontrado de dónde sale esa dosis cada semana. Él dice que hizo unos cálculos farmacocinéticos, ¿sí? Y de acuerdo a esos cálculos farmacocinéticos, pues ve que cada semana alcanza unas concentraciones que para inhibir la replicación viral, ¿sí? Pues la verdad, pues lo más recomendado, lo que está en un nivel, al menos en un protocolo de investigación de una institución prestigiosa como Oxford, es una tableta al día. ¿Sí? Entonces, pues algo que pues, todavía no hay mayor evidencia sobre eso. Pero, digamos, si se tiene si es un personal de salud expuesto a muchos pacientes, ¿sí? Como vamos a llegar más adelante, no tiene patologías cardiovasculares, no tiene factores de riesgo como para hacer efectos secundarios a la cloroquina, mi recomendación es pues que deberían tomarla y de acuerdo al protocolo que tiene investigación Oxford, que es una tableta al día. Yo no sé pues, si alguien quiere hacer las simulaciones farmacocinéticas de esa y pues mirar si eso alcanza una concentración inhibitoria pues, cada semana, no sé, yo no creo. Porque la recomendación del consenso de expertos era usted, o sea, tratamiento. Comience con 2 tabletas, siga una tableta cada 12 horas, siquiera por 10 días, pero si le cae mal o eso, al menos complete 5 días. Gracias. Sí. Bueno. Bueno, no siendo más de este tema. Muchas gracias, Arley, y gracias a los que han participado. Gracias, profe. Tengo problemas con el audio. Bueno. ¿Me escuchan? Tengo problemas con el audio. Bueno, ya terminamos esta parte. ¿Alguien tiene más dudas? Pregunta Genji que si una paciente con una probabilidad pretes altas en periodo de ventana le toma PCR y sale negativo,
el rendimiento de tomar una nueva PCR sería mejor. Sí, si tienes una probabilidad pretest alta, sí. Teniendo en cuenta el gráfico que mencioné de cómo se relaciona el resultado de la prueba con la carga viral, es probablemente que aunque tengas una prueba pretest alta y el resultado te salga negativo, siempre va a primar la probabilidad pretest dada la clínica. Entonces, en ese momento, por X razones, recordemos que el valor negativo no solamente depende per se de la prueba, sino de que de pronto la hayan embalado mal o que no se haya procesado como tal y ese negativo esté mediado por eso. Entonces es bueno tomar la otra y tener en cuenta que tiene que ser mejor tomada, procesada mejor y probablemente pues el resultado te va a salir diferente a ese negativo que te salió inicialmente. Y el tiempo, ¿no? Que la recomendación es tomarla 48 horas después de una prueba negativa. Pues al menos eso es lo que dice la literatura. En pacientes con probabilidad alta. Sí, de acuerdo. Bueno, y se sube la presentación a YouTube. Voy a terminar aquí, le voy a dar paso a